Un tema como lo enfocaba Jesús ante la sabiduría humana, como a veces nosotros podemos poner las cosas dándole mayor importancia, a lo que nosotros creemos que la importancia de lo que Dios le ha dado a las cosas. Pues vamos a ver cuánto han traído sus Biblias. Yo le invito a que levante su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora, en lo que usted se está poniendo en pie, con mucha gentileza, váyase allí a su Biblia, busque el primer libro de los Evangelios, el libro de Mateo. Váyase a Mateo. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, vamos a dar lectura del versículo 14. Vamos a leer el versículo 15. Ahí vamos a ir leyendo versículo 16. Posteriormente vamos al versículo 23, 25, 27. Amén, hermanos. Es importante lo que vamos a tocar. Son las 7 calamidades. Pues te doy gracias, Señor Dios, buen Padre Todopoderoso, por esta oportunidad. En el nombre de Cristo, háblanos hoy a nuestra vida e instrúyenos así como tú lo habías venido a hacer delante de los discípulos, delante de los escribas, los fariseos, delante de los hipócritas, delante de todos aquellos que se habían apersonado, se habían acercado porque tenían interés en poder ver de qué manera te criticaban y otros de qué manera se edificaban. Pues Padre, que tu palabra hable hoy a aquellos que han venido a ser edificados, a ser levantados gracias a tu divinidad. En Cristo Jesús te hemos orado, Señor. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 23, el versículo 14 nos dice, hermanos, lo leemos, nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. El 15 nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que de vosotros. Versículo 16 nos dice: ay de vosotros, guías de ciego, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Nos vamos al 23. Nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El 25 nos dice: ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera. ¿Qué es lo que limpian, hermanos? Lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. El 27 nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y el 29, para terminar: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esas 7 ay de tu palabra que se encuentran en el libro de Mateo. Ahora edifícanos, danos un corazón entendido
a lo que vamos a oír. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos, hemos tenido la oportunidad de poder ver lo que la palabra de Dios manifiesta en el libro de Mateo, los 7 ay de la palabra. Yo le he titulado las 7 calamidades. Cómo Jesús lo enfoca hacia la humanidad, hacia los hombres. Y en este contexto lo estaba enfocando a las personas que mayormente o mejor estaban preparadas. ¿Quiénes eran? Los escribas. Los escribas eran los doctos de la ley, los hombres, los escribanos, aquellos que se encargaban de escribir o de traducir o de traspasar o de hacer actas o de ejercer en cierta manera los escritos de la ley, los escritos de algún contexto que se necesitara, aquellos que fungían en ese entonces como eran abogados, aquellos que por tener un conocimiento muy elevado eran los encargados de poder guiar, aquellos que estaban al mando, aquellos que eran posiblemente en algunas ocasiones los más viejos de la iglesia o de los lugares. La palabra de Dios, cuando habla de estas 7 calamidades, lo enfoca como un ay. Aquí se conoce como el ay de Jesús, porque también hay el ay de Dios. Miren qué precioso, hermanos. Ahora, nosotros a través de los versículos que hemos leído, vamos a poder entrar en la exégesis de la palabra de Dios, en el cual está manifestando el entendimiento que Jesús quería manifestar conforme a la enseñanza que había recibido de su Padre. Quería demostrarles a ellos que estaban más preocupados por las cosas materiales que por las cosas espirituales. Y en momentos así estamos nosotros. ¿Cuántos no quieren dejar las cosas porque tienen miedo que se las roben, tienen miedo que se les pierda, tienen miedo que se les dañe, tienen miedo de que no la encuentren? Hermanos, así como vino, así también se va. Y yo quiero que usted pueda darse cuenta. Téngale miedo al que puede quitarle la vida, ese es Jesucristo. No le tenga miedo a las cosas que Él ha puesto para nuestra comodidad, porque si se la quita, Él se la va a dar y mejor. Entonces usted tiene que meditar en el ay que estaba hablando del contexto del apóstol Mateo cuando enfocaba a través de la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque estaba mostrando la necesidad que había, pero el hombre siempre te quiere hacer ver que más importante es lo que tú tienes encima. ¿A cuánto le han robado el celular? Amén. Pero ¿a cuánto han matado por el celular? No es que te lo roben, la cosa es que si tú estás dispuesto a entregarlo, es algo material, déjelo ir. Cuando menos cuenta te da, el que te robaron está desfasado ya. No se han dado cuenta, hoy hay celular hasta de $3. Cuando vinieron, costaban más de $4,000. Y hoy hay de $3 y han matado a gente por quitárselos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que el creador de todas las cosas es nuestro Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso, que le ha dado a su Hijo Jesucristo para que usted la pueda disfrutar. La palabra de Dios, cuando miramos la primera calamidad, cuando Jesús enfoca su palabra hacia los escribas y hacia los fariseos, le dice ay. Diga ay. ¿Cuándo dice ay usted? ¿Qué expresa? Cuando usted dice ay, ¿qué expresa? ¿Ya ven? El Señor estaba conmovido por los acontecimientos. Como dice, hay esta gente de verdad que no me han entendido. Y la palabra, dentro de su contexto, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Cuándo vieron una, no sé si era caricatura, creo que se llamaba el Barón Ashler? Amén. El Barón Ashler
es igual a muchos de nosotros, que cuando estamos de un lado hablamos y cuando estamos de otro, así era. Tenía doble apariencia. La palabra hipócrita viene del contexto griego. Cuando se hacían las celebraciones, muchas de estas celebraciones requería que la persona llegara con un antifaz puesto, una máscara. ¿Por qué? Porque dentro de estas celebraciones habían grandes personajes que no querían ser identificados entre la multitud. Por tanto, usaban este antifaz que de alguna manera evadía lo que era en sí la persona. Y le quiero mostrar a usted algo, que esto, cuando Jesús le dice escribas y fariseos hipócritas, le estaba mostrando a todas las grandes, altas personas que se congregaban, que estaban allí, que conocían de la ley, conocían de la palabra, pero no sabían ejecutar. Muchos de nosotros queremos tener en nuestra casa un pantalla plana. Ahora mismo el pantalla plana es el mega ultra, o sea, ultra contra, no sé qué, que todos quieren tener, pero no lo sabemos usar. Mire, si la cosa tiene no es solo la función de que usted la puso en la pared y ya encendió y vio la tele, tiene función para computadora, tiene función para iPad, tiene función para iPod, tiene función para iPhone, tiene función para que tú conectes la diferentes tipos de tablets que usted tiene. Pero ¿qué sabe usted? Usted está feliz, ay, qué chivo la pantalla plana. Aplanado deja donde se queda acostado todo el día. Igual a la pantalla termina donde usted se pone. Le digo porque yo soy uno de ellos. Pero cuando la palabra de Jesús le está mencionando a los escribas y fariseos, cuando le dice hipócrita, le estaba enseñando, quítense esa máscara. ¿Por qué? Porque de alguna manera estaban engañando a los demás. Y el contexto bíblico, cuando nos refleja, nos dice, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué es lo que estaba enseñando? Que eran tan hipócritas, aprovechados, llegaban a las casas de estas mujeres, porque está hablando de las viudas, mujeres desamparadas de sus maridos, mujeres que en alguna manera mostraban su afecto y ellos terminaban con otros pensamientos. Y se da todavía hoy en día, hermanos. Se da el contexto de pastores aprovechando la situación de vida de las personas, viviendo de las personas. Y esto le llama Jesús hipócrita. ¿Por qué? Porque ellos llegaban con el pretexto de que venían a orar. ¿Y a qué hora llegaban a orar? A la hora del almuerzo, a la hora de la cena. ¿Por qué? Porque aprovechaban, no solo oraban, comían, tomaban y todo. Y si no era la hora de eso, hacían largo el tiempo de la oración. ¿Por qué? Porque no querían mostrar el poder de Dios, sino que querían mostrar ellos su poder. Pero hermanos, nada sucede si Dios no lo permite, hermanos. Así que si usted ve que alguien llega a su casa y está a orar y orar y orar, diga, mira, ¿tenés hambre? Te doy algo de comer. Córtelo rápidamente. Si Dios hace las cosas en 2 palabras. ¿Llegaste a comer o llegaste a hacer la pantomima de que vienes a orar? Entonces la palabra de Dios lo manifiesta, porque dice, hacéis largas oraciones. O sea, ellos querían mostrar su balbuceo, su palabrería, querían mostrar de que sabían, de que conocían. Pero mi pregunta es, ¿recibía la persona lo que esperaba? Del hombre nunca vas a recibir de lo que tú esperas, pero de Jesús hasta el último céntimo te lo va a devolver, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso y de Él emana toda fuerza. Gloria sea el Señor. De
uno lo que otros no te pueden dar. Miren, la palabra de Dios nos dice: por esto recibiréis mayor condenación. Y este versículo no aparece en los manuscritos originales en el libro de Mateo, pero aparece allá en el libro de Marcos. ¿Por qué? Porque uno de los que había sido testigo ocular de los acontecimientos cuando Jesús estaba en este momento expresando su palabra a los discípulos, estaba más cerca a Marcos, y él tomó el escrito para hacer ver a la humanidad los acontecimientos. Váyase a Marcos 12:40. Busque un poquito adelante donde está. Cuando lo tenga me da un amén. Nos dice la palabra de Dios que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. De aquí viene el versículo. Hermano, uno tiene que ser prudente y tiene que ser también usado por Dios. Si alguien llega a su casa y llegó a orar, ¿a qué ha venido? ¿Quién me dice? Si llegó a orar, ¿a qué ha venido? ¿Y por qué tiene que darle de comer usted? Si no está obligado usted. Miren, yo agradezco que he ido a lugares y me han atendido como ángel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No me han dado nada porque dicen que los ángeles no comen. Fíjese usted. Y he llegado a lugares que se han hasta rebalsado. Una vez estando allá en la iglesia de Rosario de La Paz, fuimos a visitar a una hermana que le habían hecho una operación y le habían dejado el celular adentro. Y ella veía que sonaba el celular y iba de mirar. Y la cosa no sé cómo hizo, y lo puso en modo vibrador y ella después vibraba cuando sonaba el celular. Y la fuimos a visitar. Miren, qué contento la hermana. Cuando nos vio venir, yo no sé si se decía mis hermanos en sangre y carne o mis hermanos espirituales o las dos. Pero miren, qué gozo sintió esa señora de verlo a uno llegar. Y no solo eso, inmediatamente llamó a una de sus hijas y le pidió que nos trajera tremendo vaso de agua, heladita, porque allá tienen de costumbre poner el agua en cántaro. Entonces, ese agua ahí está. A veces tiene varios días de estar ahí y se mantiene fresquita el agua. Pero cuando nos dan el vasón de agua, yo con todo gusto tengo la maña que mire adentro y voy viendo que sale alguien y me saluda así. Y con saludos y todo. Y veía que se subía y salía otra vez y se metía. Tenía zampudillo, hermano, dicen que le llaman los cholones, no sé cómo usted le dice. Vaya, la hermana ya me dio el fresco también de esa. Los cabezones. Y yo mirando, yo dije, ¿cómo me toma este agua? Tome, pastor, si que qué rica esa agua de cántaro, me dice. Mire, si frente así, lo que está sudando, pero sudaba de ver lo que estaba adentro. Y, hermano, yo no sé qué pasó, y dije, afuera, arriba, abajo, afuera, adentro, hermano, y cuando no siento la pelota que va para abajo. Y de repente no sé si se había arrepentido que quería ir y venía para arriba otra vez. Yo dije, no, para respirar, no, hombre. ¿Y qué le pasa, pastor? Es que a veces me tomé muy rápido me tomé el agua. Pero, ¿con qué gozo lo digo? Y yo quiero que usted pueda ver, cuando alguien es natural, diga natural, tiene lo que, te ofrece lo que tiene. Y muchas personas en su agradecimiento sienten hasta pena en no darle algo a uno. O sea, no es de que usted tiene obligación, no tiene obligación de darnos nada, pero sienten esa pena moral
quieren ver, mira, pastor, quisiera haberlo agradado. Ay, vino un momento en que no tengo, hermana. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. No se esté preocupando. Nosotros vinimos a orar, a edificar su espíritu. Y la palabra de Dios lo enfoca claramente. Nos hace ver a nosotros. Nos está enseñando que no debemos de vivir de apariencia. Y usted va a ver que más abajo lo habla. Porque muchas personas viven de apariencia. Miren el que está a su lado. Mírenlo de lado para que no diga, me está viendo la hermana. Ni lo voltee a ver, mejor dicho. No vaya a ser que diga, ya me descubrieron, que soy un gran farsante, mentiroso, una engañadora. Eso es lo que dice la palabra. Pero yo le he agregado todos los sinónimos. Por eso habla de los hipócritas. Mas la palabra está diciendo, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Por qué? Por engaño, por farsante, por demostrar lo que no eres, por querer hacer o por querer dar lo que no tienes. El versículo 15 nos dice, ay de vosotros nuevamente, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Aleluya. Hombre, mira, la palabra de Dios en uno de los evangelios varios dice, cuando un espíritu inmundo sale de un cuerpo y lo abandona y lo deja limpio y vacío, ¿cómo queda ese cuerpo? Limpio y vacío. Pero como la persona no entiende de que ahí debe de permanecer y debe de estar el Espíritu de Dios, le da cabida que cuando llega el Espíritu y ve, hombre, mira si esto está chivo, mira qué bonito es. Vengan, llama a 7 peores que él. Y el estado postrer pasa a ser peor que el primero. ¿Pero por qué? La palabra lo está enseñando. Y cuando manifiesta en su contexto esta palabra de Dios, cuando nos dice, porque recorréis mar y tierra, como quien dice, por todos lados anda, más expresa para hacer un prosélito conforme hemos podido investigar y darnos cuenta, es una persona que no era judía, una persona gentil en este caso, y esta persona, como era gentil, era convertido al judaísmo. ¿Qué significaba? Que hacía todos los pasos que requería para ser judaizantes. Entre eso era hacerse lo que se conoce como la circuncisión y todas estas cosas para poder llegar. Entonces, la palabra de Dios está manifestando que estos eran convertidos en prosélitos, pero sucedía que ellos a la vez eran hijos del infierno. ¿Por qué? Porque no eran judíos, no eran aquellas personas que habían nacido, sino que habían sido hechas. Por tanto, si usted ve la manifestación bíblica, nos dice que recorréis mar y tierra para hacer proceso. Váyase al libro de Hechos. Busque en su Biblia, Hechos 6:5. Un poquito adelante de Juan. Amén. ¿Qué nos dice el versículo 5, hermanos? ¿Lo tienen? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía. ¿Qué significa? Que fueron convertidos al judaísmo. Y la palabra lo manifiesta para que usted pueda tener el entendimiento claro conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos está enseñando claramente. Cuando dice, váyase al 15,
que nos dice: porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, que hacían a esta gente peores de lo que ellos eran. Y yo quiero que usted pueda connotar algo. La palabra hipócrita, ¿a qué hace referencia? Diga, a 2. La palabra, cuando nosotros la manifestamos, nos damos cuenta que abajo dice que le hacéis 2 veces hijos del infierno. O sea, que lo hacían a esta gente peores de lo que ellos eran. Y ahí usted está viendo cómo esta palabra se manifiesta para que usted pueda tener el entendimiento cuando usted no quiere cambiar. Y a veces nosotros, por estar siguiendo hombres, cuando dicen amén, no siga hombres. Usted es un hijo de Dios. Dios le va a dar el discernimiento, le va a decir qué hacer. El hombre le va a hacer lo que a él le conviene. Dios le va a hacer trabajar conforme su voluntad. Y hay bendición en lo que usted hace para Dios. Mas la palabra en el versículo 16 nos dice: ay de vosotros, guías de ciegos. ¿Qué significa guías de ciegos? O sea, guías de ciegos se manifiesta todo aquello que está llevando a alguien. Esta persona ciega está confiando en lo que usted está haciendo cuando lo lleva. Miren, yo tengo un juego con los niños de prepa. Cuando vamos a la cancha de fútbol, como queda como unos 500 metros más o menos, yo lo agarro. Ellos me agarran: profe, deme la mano, me dicen. Me agarran una niña y un niño, a veces 2 niños o 2 niños me agarran. Vaya, profe, cierra los ojos que nosotros lo vamos a llevar. Yo por loco voy a cerrarlo completo. Me hago el loco y medio abierto lo tengo porque son pícaros. Chiquitos pero manías. Miren, de repente me llevan, si no llevo abierto los ojos, yo medio voy frenando porque veo que me llevan a la pared. No le estoy mintiendo. ¿Sabe por qué? Porque les da risa cuando yo me tropiezo. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Y quién puso el tiempo? Eso es lo que les da risa. Ellos no lo hacen por maldad, lo hacen por el gozo. Pero yo ya sé cómo son. ¿Y usted cree que el ciego? ¿Cuánto han llevado a algún ciego? ¿Sabe una cualidad del ciego? Usted lo va a acusar. Y lo he dicho en varias ocasiones. Usted lo agarra, se sueltan y ellos te agarran. ¿Quién me dice por qué? ¿Ah? Se dicen que van al seguro, dicen. Se sienten seguros. De seguro que van a ir al seguro de sus papás que van a dar. Pero miren, tienen razón. Ellos se sienten seguros. ¿Saben por qué? Si usted va caminando con el ciego y lo agarra, y usted tropieza o algo, usted lo suelta porque usted no se quiere caer. O si él tropieza y se cae, usted no lo puede detener. Entonces, ellos te agarran porque sienten la confianza, la seguridad, y cualquier reacción te meten, te clavan las uñas. ¿Me entiende? Pero ellos están confiando en que usted lo va a cruzar sin que se golpeen, sin que se caigan, sin que tropiecen. Pero la palabra de Dios nos está enseñando algo, que así también estaba toda esta gente. Estaba confiando de estos escribas, estaba confiando de estos fariseos, porque eran los grandes conocedores de la ley. Por eso cuando la palabra dice: ay de vosotros, guías de ciego, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Qué estaba mostrando esto? Que le habían dado mayor valor al oro que estaba en el templo y todos los demás le valían. Eso es lo que dice la palabra. Si alguno jura por el templo, no es nada. ¿Qué es lo que ellos querían demostrar? Cuiden lo valioso, el dinero, el oro, la plata. Pero el pensamiento de Jesús era diferente. Por eso Él le llama guías de ciego. ¿Por qué? ¿Qué enseñanza le estaban dando ellos a todas estas personas?
Mas la palabra de Dios en su contexto está mostrando claramente que esto no era tan obligante que juraran por el templo o que juraran por algunas otras situaciones que vamos a ver más adelante. No, sino lo que a ellos les interesaba era que cuidaran el oro, que lo protegieran. Más abajo usted se va a ir dando cuenta que después, en el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido. Mas la palabra nos dice, si leemos el versículo 17 para conocimiento, no para exegetárselo, nos dice: insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necio y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Hermanos, Jesús tenía sus puntos de vista que quería que ellos vieran y que se dieran cuenta que cada quien estaba cuidando conforme a su conveniencia. El versículo 23 nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús tenía más prioridad sobre ¿qué cosa? Sobre la justicia, la misericordia y la fe. Ellos estaban preocupados por el eneldo, que parece que es como un tipo de semilla de anís. Ellos estaban preocupados por los granos y no se habían preocupado por los sentimientos, lo que era la fe, la misericordia, la justicia que se manifiesta. ¿Por qué? Porque en la venida de Jesús cada una de estas se van a ver manifestado. La justicia cuando Él venga, la misericordia todos los días de nuestra vida, y la fe es lo que nos hace permanecer parados sobre la roca que es Cristo Jesús, hermanos. No hay para dónde. Pero ellos en su caso estaban más preocupados de ver cómo estas semillas y esta menta y todo esto salía adelante. ¿Por qué? Porque era la producción que llegaba al templo. Mas la palabra nos dice en el versículo 24: guías de ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Aleluya. ¿Cómo es eso? Jesús tiraba unas cosas bien incomprensibles, ¿o no? Que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Y me recuerdo un dicho de un amigo mío, Juan Pablo, nos decía: mira, Chan, mi papá está preocupado aquí, cuidando que no se le metan la mosca aquí, pero por el otro lado le están metiendo los elefantes, decía. Así similar. ¿Por qué? Le voy a explicar. Cuando la palabra dice, en el contexto del versículo, guías ciegos, que coláis el mosquito, era que para beber el agua ellos utilizaban un tipo de mantilla para colar, que si había un tipo de mosquito o algo así, porque el mosquito era considerado uno de los animales impuros, al igual el camello. Entonces ellos colaban esto para evitar de que en alguna manera tomaran esa agua y los contaminaran. Si usted se da cuenta hasta el día de hoy, ¿qué enfermedades no nos dan los mosquitos? Está el paludismo, está el otro, ¿cómo le llaman? La fiebre amarilla, está la tifoidea. O sea, hay varios. Entonces Jesús le estaba haciendo que ellos pudieran ver que son guías ciegos también. Arriba le llamaban guías de ciego, ahora le están llamando que son, ellos también son ciegos. Y así es el comportamiento de muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque en momento ignoramos las situaciones, ignoramos lo que tenemos que hacer. Mas la palabra de Dios en el contexto, cuando nos está hablando, el versículo 25 nos va a enseñar claramente
que debemos de guardar las apariencias, mientras que su mundo privado es corrupto. Hay quienes, si usted lo ve, están pero bien elegantes. Huelen a 7 machos. Hay usted quienes ven la casa, hombre, pero entre. Si viera, a mí a veces me da preocupación cuando me dicen, pastor, ay, le voy a invitar a la casa, o que uno caiga a la casa de uno de ustedes de sorpresa. Hombre, cuando tocan el timbre, la señora anda con aquella bata que tenía como 500 años, que si se la quita está parada queda. Mira por la ventana, si el pastor, espérese, pastor, ya voy. Y empieza a tirar todo por abajo de la cama. Mira, vete esto, espérame, saca esa olla para acá. Empieza a esconder de todo. Y para más de polvo uno ni entró. Solo la puerta, no, hermana, solo venía a dejarme esto. Ay, qué susto me dio el pastor. Uy. Ay. Ya ven, niñas, por eso le digo que hay que mantener el lugar limpio. Aquí lo dice la palabra. Guías ciegos. ¿Por qué? Vuelan el mosquito, pero por otro lado están cayendo elefantes, leones, tigres y todo. Más el versículo 25, en su contexto, cuando nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato. Miren, hay una propaganda que no sé si es super músculo. Un tipo lavó todo y cuando la señora pasa una servilleta blanca, le queda hasta la mancha de la mano de la señora de la grasa. Así a veces nos bañamos nosotros también, hermano. Limpiamos los de afuera, la cara. Todas las mujeres están preocupadas por la cara. Ay, pero que se cae, que una... Y se ponen una cosa y se ponen otra. Los hombres, ¿por qué se preocupan? Por el pelo. Y terminan pelones. Solo imagínense, Dios nos quita lo que nos aflige. Entonces podemos ver lo que el versículo, cuando Jesús le está hablando, cuando nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera. Y me gusta cuando Jesús hablaba de esta manera. ¿Por qué? Porque a veces estamos más preocupados por cómo nos vemos. Hay niñas, niños, se avergüenzan de sus padres. Ay, mamá, ¿y cómo vas a ir a la escuela? No, no vaya más. ¿Y por qué? No, es que está muy viejita ya, mamá. Y llega la señora, está temblando ahí, ¿a dónde está Eduardito? Y Eduardito se fue a esconder, hermano. Y todos los bichitos: ay, esa ancianita, viejita, ¿quién es? La mamá de Eduardo. Uy, qué viejita. Yo pensé que era la abuelita. Y sale otro mensaje: yo pensé que era la tatarabuela. Y es la mamá. Y le da pena, hermano. Su madre, su padre, eso es lo que Dios le ha dado. ¿Y sabe qué? Es como que Isaac se hubiera apenado de Sara y de Abraham. Ellos son el regalo que Dios le ha dado a usted. Ámelo, cuídelo, llévelo y enséñelo donde sea que estén. ¿Por qué? Porque es una muestra de la bendición que Dios le ha dado para que lleguen a la edad donde están. ¿Por qué van a tener pena? ¿Por qué van a lavarlos de afuera? La apariencia. Miren, yo recuerdo, mi mamá no tenía, ni yo tampoco tenía, los zapatos aquí abajo, un gran hoyo. ¿Saben qué hacía yo para ir a la escuela?
le metía un pedazo de cartón. Miren que cuando yo miraba el cartón, hasta le hacía la forma de plantilla el cartón y lo metía. Y en chivo se sentía. Y me iba caminando a la escuela. Cuando llegaba a la escuela ya estaba el hoyo otra vez. Hombre, al siguiente día llevaba repuesto. Montón de plantilla, porque cada vez que uno caminaba, pero ni 25 pasos cuando ya se abría el hoyo. Hombre, y en una de estas no me fío y piso un charco de agua, mano. Y llego al colegio dejando la huella por todos lados todavía. ¿Cómo me perdí? Por suerte que no era María, porque me hubieran encontrado. Pero hermanos, quiero llamar esa atención suya. ¿Por qué? Porque la palabra le está enseñando por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato. La palabra nos está enseñando, limpia el interior, que es donde mora el Espíritu Santo. Amén. Limpia su ser, limpia el templo del Señor. Amén. No que estamos preocupados, ay, yo no voy a la iglesia, mamá. No, hija, vamos, es que el mismo vestido todos los domingos. Y nadie en la iglesia se había fijado que tenía el mismo vestido todos los domingos. Solo ella. Está preocupada. O sea, yo le predico de una manera que quiero llamar y tocarle a usted eso. Que usted entienda que usted viene a alabar al Todopoderoso. No viene a ver a los hermanos ni al pastor. Miren, yo ya soy casado y ahí está mi esposa sentada. Tengo mi hijo y tengo todos estos hermanos en Cristo Jesús. ¿Qué más podía pedirle al Señor para la gloria de Dios? Tengo que contentarme. Me siento mal cuando se va alguien, sí me siento mal, pero Dios repone todo lo malo y lo pone en bueno. No puedo pedirle mal al Señor. Y aunque le pidiera, me lo va a dar. ¿Por qué? Porque es un Dios dadivoso. Y la palabra se manifiesta de la manera que cuando nos enseña en ese versículo nos dice, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Por qué? Porque hay quienes por querer lucir hacen robar a los papás. Padre, si usted me oyó, hágase loco, pero ya no lo haga. Ya déjelo hacer. Enséñale, mira, no hay. Te doy lo que tengo. Si no te da gusto, bueno, ya vos sabés, casarte. Sí, no hay para dónde. Uno muéstrale con principios y principios bíblicos que uno hace hasta donde Dios le permita, no más allá. Más la palabra de Dios nos dice en el versículo 27, pero quiero leer el 26 para que tengan contexto. Nos dice el fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Miren cómo lo hace Jesús. Le está diciendo otra vez ciego. Significa, hermanos, limpie su interior. Limpie, edifíquese en la palabra de Dios. Busque lo que el Señor le agrada. El 27 nos dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo el Señor? Preocúpese por lo que está adentro. Miren cuántas veces la gente se preocupa por los muertos. Miren, lo que la palabra estaba hablando en el contexto de la antigüedad era que donde metían a los muertos era una, no sé cómo le llaman esas cosas, los nichos le dicen, pero en ese entonces no le llamaban nichos, tenían cripta, digamos que una cripta, pero eran de cemento o piedra, porque no había cemento en ese entonces, sino que más bien eran de piedra y eran un tipo de piedra blanca. Si usted se pone a tomar memoria, se acuerda de que a Jesús cuando lo enterraron lo habían puesto sobre una piedra y cerraron con una gran piedra tipo molino. Pues las tumbas esas en ese entonces tenían la facultad de que la limpiaban, que quedaban pero tan blancas, impecables. Y lo que Jesús les estaba enseñando a ellos, que estaban más preocupados de limpiar estas tumbas,
de limpiar estas cosas que de limpiar su interior. Y le estaba enseñando que dentro de ella, ¿qué había? Huesos. Miren, usted nunca ha estado cuando han sacado una de esas. Miren, depende del tiempo que estén ahí. Yo he podido ver, hay unos que cuando lo meten en esa que son cemento, pasa a veces un año o dos y todavía está chele la persona así, chele pálida así, puro pegadito el hueso, no se han deshecho del todo. Y el olor, la palabra de Dios no es para que yo le invente, sino es para que se las lea. Cuando nos dice, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. O sea, que es lo peor. ¿Por qué? Porque el estado de descomposición de un cadáver, por eso lo meten en la tierra, porque la tierra en alguna manera neutraliza el mal olor que expele el cadáver. Por eso la palabra dice que son de toda inmundicia. O sea, porque la misma descomposición causa el fenómeno del gusano, que si usted no tiene mucho conocimiento y ve a alguien soplado y ve que se está moviendo, usted cree que está vivo. No, son los gusanos que están comiendo todo por dentro. Primero, todo eso es lo que se conoce como inmundicia, no agradable al hombre o a la humanidad. Más, si leemos un poquito más abajo el versículo 29, nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. ¿Qué significa esto? Que ellos estaban más preocupados por adornar en ese entonces, como la palabra lo dice, los lugares donde estaban los muertos. Entre todo esto me llama la atención porque está hablando tanto como del primero como el último mártir del Antiguo Testamento. Entre eso está Abel y el otro es Zacarías. Y también podemos ya traer a su memoria aquellos que fueron muertos, como Zacarías, que había sido apedreado. Entonces, ellos estaban más preocupados por darle atención a esto que de nada servía. Lo que Jesús quería que ellos se preocuparan era de darle atención a su interior. Y ese es el descuido que muchos de nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque a veces no queremos hacer conforme las cosas que hemos aprendido de Dios a través de su palabra, sino que queremos hacer conforme a lo que nosotros pensamos. Y a través de esto hemos tenido la oportunidad de ver esas 7 ay de Dios a través de Jesús, la cual le hemos podido denominar las 7 calamidades que todavía hoy en día se están dando. Mire, el 2 de noviembre, ¿qué sucede? Gente que usted no había visto en años, no se sabe si los muertos volvieron a vida. Son los que ahí andan limpiando y enflorando. ¿Y dónde están todo el resto del año? O sea, la palabra de Dios nos quiere enseñar, así como nosotros le dedicamos a los muertos, le dedicamos a las cosas del mundo un tiempo, tenemos la obligación y mayor de dedicarle ese tiempo y más al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, el que tiene oído para oír, oiga, por eso gloria a Dios en la altura y gracias a Dios que se muestran de la Escritura. Pues te doy gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por la palabra que has hablado a nuestra vida. Gracias por habernos edificado. En Cristo Jesús te hemos orado, Señor. Amén. Hoy no voy a invitar. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar.
Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.